Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Iris. Y después de un buen tiempito que no estoy subiendo videos, se me está complicando ya para esta altura del año. Se me complica un poco subir videos, pero no quiero abandonar el canal ni a ustedes, obviamente. Me hace muy bien cuando leo sus comentarios en los videos, así que por favor déjenlos que yo siempre trato de responder. Y en este caso vamos a seguir con esta serie, entre comillas, de videitos que les estoy haciendo de distintos puntos de atrapasueños. Hoy vamos a hacer el atrapasueño espiral, que si bien en el canal ya lo habíamos hecho, les voy a dejar los videitos a los cuales me refiero. En este caso les voy a mostrar en detalle el paso a paso de este atrapasueños que les diría que es uno de mis favoritos. El resultado final es realmente hermoso y en este caso es chiquitito, no se nota tanto por ahí lo lindo que queda, o incluso si combinan colores queda muy bonito, como en el que ya hicimos en una ocasión, que yo lo hice combinado. En las dos ocasiones que les voy a dejar hicimos el atrapasueño espiral combinado, pero con este hilo que es el que vengo usando en esta serie, me pareció también que queda muy bonito. Les comento que mi hilo es un hilo tipo sedificado, es un poco más difícil de trabajar, pero es muy lindo. Generalmente el atrapasueños se hace o con hilo encerado o puede ser lana, también puede ser hilo de algodón, pero en la gran mayoría yo he visto que se trabaja incluso con totora. Hay muchos materiales que se pueden utilizar, pero el hilo encerado, la particularidad que tiene es que traba muy bien justamente al ser encerado, y otra cosa que al finalizar se puede quemar la puntita y queda muy disimulado, muy discreta el final o la unión de algún color, no se nota prácticamente. Bueno, hablé muchísimo en la introducción, como verán, porque extrañaba mucho subir un video, las extraño a ustedes también, leer los comentarios, me encanta, como ya les había comentado, pero ahora las dejo con el paso a paso, que ustedes van a ver que es muy sencillo y reiterativo como en la mayoría de estos. Este por ahí tiene un poquitito más de dificultad porque no es tan reiterativo a lo largo del proceso, sino que va cambiando un poquito para justamente lograr esa espiral, pero nada que sea demasiado complicado.
los otros videos solamente les muestro el paso a paso del tramado, no lo voy a decorar, ustedes verán si le ponen plumitas, si le ponen cintas o lo que ustedes quieran agregarle, incluso cuentas, y espero que realmente el paso a paso haya sido claro y se haya entendido bien. Si no, de todas formas, ya les digo, les dejo los otros 2 videitos que ahí sí los decoramos con este mismo punto de atrapasueño, que es el atrapasueño espiral. Ahora sí, me despido con un beso enorme, enorme, y saben que las espero en un próximo video, que esperemos sea pronto, pero la verdad que va a ser un poquito difícil. Por favor, ténganme paciencia y no me abandonen, que yo sigo acá. Voy a tardar un poquito más, pero seguramente algo les suba al canal, así no perdemos este hermoso contacto. Un beso enorme, enorme.